Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Prepárense porque hoy nos adentramos en la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Ah, un clásico. Sí, un clásico, publicado en 1781 y que sigue dando de qué hablar. Imagínate, más de 2 siglos y sus ideas siguen vigentes. Exacto, por eso nos lanzamos a esta inmersión, para entender por qué Kant sigue siendo tan importante incluso hoy. Y para desmitificar un poco la obra, que a veces tiene fama de ser muy complicada. Sí, pero tranquilo, aquí vamos paso a paso. Al final de esa inmersión vas a tener una idea clara de los puntos clave de Kant. Y quizás, quién sabe, hasta te animes a leer la crítica completa. O a impresionar a tus amigos con tu conocimiento sobre Kant. Ja, ja, ja. Esa es la idea. Pero hablando en serio, Kant abordaba preguntas que todos nos hacemos en algún momento. ¿Qué puedo saber realmente? Ajá, esa es una buena. ¿Qué podemos conocer con certeza? ¿Cómo sabemos que lo que percibimos es real y no solo una ilusión? Uf, preguntas profundas. Y para responderlas, Kant se propuso determinar los límites de la razón pura. La razón pura. ¿Te acuerdas qué significa eso? Claro, es la capacidad de nuestro intelecto para comprender las cosas sin depender de la experiencia sensorial. O sea, sin depender de lo que vemos, oímos, tocamos. Exacto. Es como un pensamiento puro sin la influencia de los sentidos. Interesante. Es como intentar entender el tiempo y el espacio sin relojes ni mapas. Y hablando de tiempo y espacio, Kant les dedica una parte importante de la crítica. La famosa estética trascendental, ¿verdad? Esa misma. Y aquí viene una de las ideas más revolucionarias de Kant. Cuéntanos. Kant propone que el espacio y el tiempo no son entidades externas, que existen por sí mismas, Entonces, sino que son estructuras innatas de nuestra mente. espera. O sea que el tiempo y el espacio no son algo objetivo que existe ahí fuera, sino que son Ya, como lentes a través de los cuales nuestra mente interpreta el mundo. exactamente. Piénsalo así. No puedes percibir nada que no esté situado en el espacio y en el tiempo. Es cierto, todo lo que experimentamos ocurre en un lugar y en un momento determinados. Pues bien, Kant nos dice que eso es así porque el espacio y el tiempo son las formas a priori de nuestra sensibilidad. Formas a priori. ¿Eso qué significa? Significa que son las condiciones previas que nuestra mente necesita para poder tener cualquier experiencia. Ya veo. Es como si el espacio y el tiempo fueran el escenario de todas nuestras experiencias. Y sin ellos no podríamos comprender nada de lo que nos rodea. Esa es una excelente analogía. Y ahora viene la pregunta del millón. Si el espacio y el tiempo son subjetivos, es decir, si dependen de nuestra mente, Ajá. ¿cómo podemos hablar de un conocimiento objetivo del mundo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es real y no solo una creación de nuestra mente? Esa es una pregunta que nos lleva a la siguiente parte de la crítica, la lógica trascendental. Suena complejo. No te preocupes, lo vamos a desmenuzar. En la lógica trascendental, Kant analiza las herramientas que utiliza nuestro entendimiento para pensar. O sea, ¿cómo organizamos la información que recibimos a través de los sentidos para formar conceptos y juicios? Exacto. Kant se pregunta, ¿cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo procesa la información del mundo exterior? Ok, entiendo. Pero ¿cómo se conecta eso con la idea del espacio y el tiempo como algo subjetivo? Para explicarlo, Kant divide la lógica en dos partes, la analítica y la dialéctica. Dos palabras que suenan un poco intimidantes. Lo sé, pero tranquilo, no muerden. La analítica se ocupa de los conceptos puros del entendimiento. Conceptos puros del entendimiento. Sí, también se les llama categorías. Son como moldes mentales que utilizamos para dar sentido a la información que recibimos. Dame un ejemplo, por favor. Claro. Imagina que ves una pelota roja. Para comprender lo que estás viendo, tu mente utiliza categorías como sustancia para identificar la pelota como un objeto independiente. Ajá, la pelota existe como algo separado de otras cosas. Exacto. También usa causalidad para entender que alguien la lanzó o que cayó por alguna razón. O sea que la pelota no está ahí por arte de magia, sino que hay una causa que explica por qué está ahí. Y posibilidad para saber que podría rebotar o rodar. Ajá, la pelota tiene el potencial de moverse de diferentes maneras. Exactamente. Estas categorías, como sustancia, causalidad o posibilidad, son las herramientas que usa nuestra mente para procesar la información que recibe a través de los sentidos. Ya entiendo. Son como los filtros que nos permiten organizar el caos de las sensaciones y convertirlas en un mundo ordenado y comprensible. Esa es la idea. Y lo importante es que, según Kant,
Estas categorías también son a priori. A priori otra vez. Sí, es decir, no las aprendemos de la experiencia, sino que son innatas a nuestra mente. O sea que venimos al mundo con estas categorías ya instaladas en nuestro cerebro. Exacto. Y aquí viene lo interesante. Combinamos la información del espacio y el tiempo, que son subjetivos, Ajá. con estas categorías a priori para construir nuestro conocimiento del mundo. Espera. Entonces Kant está diciendo que aunque nuestra percepción del mundo está condicionada por nuestra mente, aún así podemos tener un conocimiento válido y objetivo. Esa es la clave. Ese proceso de organización y estructuración de la información, usando las categorías a priori, es lo que nos permite tener un conocimiento objetivo. Es fascinante. Kant nos está diciendo que a pesar de que la materia prima de nuestra experiencia, el espacio y el tiempo, son subjetivos, podemos llegar a un conocimiento objetivo. Exactamente. Pero ahora viene la otra parte de la lógica que mencionamos antes, la dialéctica. Oh, la dialéctica. Esa no era la parte donde las cosas se complicaban. Bueno, digamos que es la parte donde las cosas se ponen más interesantes. La dialéctica se ocupa de lo que ocurre cuando la razón intenta ir más allá de los límites de la experiencia posible. Más allá de la experiencia posible. Sí, cuando se aventura en el terreno de la metafísica, de las grandes preguntas sobre el alma, el universo y la existencia de Dios. Ajá. Es como si la razón, en su afán por comprenderlo todo, se lanzara a una exploración de lo desconocido, de lo que no podemos experimentar directamente. Exacto. Y Kant nos advierte sobre las ilusiones de la razón. Ilusiones de la razón. Sí, nos dice que cuando intentamos usar la razón pura para conocer lo que está más allá de la experiencia, caemos en contradicciones y argumentos sin fundamento. Es como si intentáramos construir un castillo en el aire, sin una base sólida sobre la que apoyarnos. Exactamente. Kant nos está diciendo que hay límites a lo que podemos conocer. Que hay preguntas que la razón por sí sola no puede responder. Así es. Y para comprender esos límites, Kant introduce la distinción entre fenómenos y númenos. Fenómenos y números. Esos términos suenan un poco a jeroglíficos egipcios. No te preocupes, los vamos a descifrar. Fenómeno es la realidad tal como se nos aparece, filtrada por nuestra sensibilidad y organizada por las categorías del entendimiento. O sea, el fenómeno es el mundo que podemos experimentar a través de nuestros sentidos y comprender a través de nuestro intelecto. Exacto. Es la realidad que conocemos, la que podemos percibir y analizar. Y el número. El número es la cosa en sí misma, la realidad independiente de nuestra percepción, la esencia pura de las cosas que no podemos acceder directamente. Entonces, a esa realidad, al número, no tenemos acceso. Kant nos está diciendo que hay una parte de la realidad que siempre estará oculta para nosotros. Eso es lo que Kant argumenta. Nos dice que no podemos conocer el número a través de la razón pura. Solo podemos acceder a la realidad a través de los fenómenos. Es como si hubiera un velo entre nosotros y la realidad última, y solo pudiéramos ver las sombras que se proyectan en él. Esa es una buena imagen. Kant nos muestra que la razón tiene un límite. Y que no debemos caer en la trampa de creer que podemos comprenderlo todo con la mera especulación. Exacto. Nos invita a ser críticos con nuestras propias ideas y a reconocer que hay aspectos de la realidad que siempre estarán más allá de nuestro alcance. Es una lección de humildad, sin duda. Pero si la razón pura no nos sirve para conocer la realidad última, ¿para qué sirve entonces? ¿Cuál es su utilidad? Esa es una pregunta clave, y es precisamente lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Kant no nos deja sin respuestas. Al contrario, nos abre la puerta a un nuevo uso de la razón. Me dejas con la intriga. No puedo esperar a seguir explorando las ideas de Kant y descubrir qué nos tiene reservado la crítica de la razón pura. Te aseguro que no te vas a decepcionar. Retomamos nuestra inmersión en la crítica de la razón pura. Vistos para seguir explorando. En la primera parte, vimos que Kant nos advierte sobre los límites de la razón pura. Sí, sobre todo para conocer esa realidad última, el número. Exacto, pero eso no significa que la razón pura no tenga utilidad. Ajá, me alegra escuchar eso, porque me estaba preguntando, ¿de qué sirve la razón si no nos permite conocer la realidad en su totalidad? Buena pregunta, y aquí es donde entra la ética kantiana. Ética kantiana, cuéntame más. Para Kant, la razón pura puede guiarnos hacia la acción moral correcta. Espera. Si la razón pura no nos da acceso al número, ¿cómo puede guiarnos en nuestras acciones? Para Kant, la moral no se basa en la experiencia ni en las consecuencias. Entonces, ¿en qué se basa? Se basa en la razón misma. La razón pura nos permite descubrir principios morales universales. Universales. ¿Qué significa eso?
que son válidos para todos los seres racionales. Sin importar sus circunstancias. Exactamente. ¿Y cuáles son esos principios morales universales? ¿Cómo los descubrimos? Kant propone el imperativo categórico como la ley moral fundamental. Sí, el famoso imperativo categórico. Lo he escuchado muchas veces, pero siempre me ha parecido un poco abstracto. No te preocupes, lo vamos a aterrizar. El imperativo categórico nos dice que debemos actuar de acuerdo con principios que podamos querer que sean leyes universales. O sea, principios que podamos aplicar a todos en cualquier situación. Exactamente. ¿Me das un ejemplo? Que me ayude a entenderlo mejor. Claro, imagina que piensas hacer una promesa que sabes que no vas a cumplir. Ajá, una mentirita piadosa. Si aplicas el imperativo categórico, te preguntarías, ¿quería yo que hacer promesas falsas se convirtiera en una ley universal? O sea, que todo el mundo pudiera romper sus promesas sin consecuencias. Exacto. La respuesta, obviamente, es no. Claro, porque si todos rompiéramos nuestras promesas, la confianza se destruiría. Y la sociedad se volvería un caos. Entonces, el imperativo categórico nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones si se convirtieran en una norma universal. Porque si esas consecuencias son negativas, entonces esa acción es moralmente incorrecta. Entiendo. Es una forma de pensar en la ética que se centra en los principios. Y no en las consecuencias particulares de cada Sí, acción. pero eso me lleva a otra pregunta. ¿Cómo sabemos que el imperativo categórico es realmente un principio universal? Buena pregunta. Kant argumenta que el imperativo categórico no es algo que se inventa o se descubre. Es una ley inherente a la razón misma. O sea que todos los seres racionales tenemos acceso a este principio moral fundamental. Exactamente. Entonces, para Kant, la moral no es algo relativo o subjetivo. No, tiene una base objetiva en la razón humana. La razón pura nos da un fundamento para la moral. Exacto, un punto de referencia universal, que nos permite juzgar la rectitud de nuestras acciones. Eso suena muy bien en teoría. Pero en la práctica, ¿cómo se aplica el imperativo categórico de la vida diaria? El imperativo categórico no es un conjunto de reglas específicas para cada situación. Ya. Es un marco general para la toma de decisiones éticas. Ajá. Nos invita a reflexionar sobre nuestros motivos A preguntarnos si estamos actuando por deber. o si estamos motivados por intereses egoístas, No es seguir un manual de instrucciones. sino desarrollar nuestra capacidad de juicio moral. Aprender a aplicar el imperativo categórico a cada situación. Exacto. La ética kantiana nos llama a ser autónomos. A tomar decisiones morales por nosotros mismos, guiados por la razón. Y el respeto a la ley moral. Pero si la razón pura nos guía hacia la acción moral correcta, significa eso que somos libres. Esa es una pregunta crucial. Para Kant, la libertad es una condición indispensable para la moral. Claro, si no fuéramos libres, no tendría sentido hablar de moralidad. Si nuestras acciones estuvieran determinadas, no tendría sentido juzgar a alguien. Exacto. Para Kant, la libertad no es hacer lo que queramos. Y si no. Es la capacidad de actuar de acuerdo con la ley moral. Incluso cuando nuestros deseos nos empujan en otra dirección. Exacto. La libertad no es la ausencia de restricciones, Sino la capacidad de autodeterminarnos. de seguir la ley moral que nos dicta nuestra propia razón. Esa libertad nos hace dignos de respeto moral. Nos convierte en seres autónomos. Es una visión muy poderosa de la libertad. Ujú. Pero todavía me queda una duda. Si solo podemos conocer el mundo fenoménico, Ajá. si la realidad última, el númeno, nos está vedada, Sí. ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra razón no está tan bien condicionada? Que nuestra idea del bien y del mal no es solo una proyección de nuestra mente, Esa es una pregunta que nos lleva al debate sobre el idealismo. el idealismo. Algunos críticos argumentan que si solo podemos conocer los fenómenos, no tenemos garantía de que nuestra razón sea un reflejo fiel de la realidad. Podría ser que nuestras ideas del bien y del mal sean solo proyecciones de nuestra mente, sin ninguna base objetiva. Exacto. ¿Cómo responde Kant a esa crítica? Kant argumenta que aunque no podemos conocer el número directamente, podemos inferir su existencia a partir de la experiencia moral. Experiencia moral. Sí, el sentimiento de que debemos actuar de cierta manera. Aunque nuestros deseos nos impulsen en otra dirección. Es una prueba de que existe algo más allá del mundo fenoménico. Algo que nos llama a actuar de acuerdo con la ley moral. Exacto. Para Kant, la experiencia moral es la prueba de que la libertad, la razón y la moral no son solo ilusiones. Tienen un fundamento real. Yeah. En una realidad que trasciende el mundo fenoménico. Exactamente. Es una idea fascinante que conecta la ética con la metafísica. Y que nos invita a reflexionar sobre la profunda conexión entre nuestra experiencia moral y la naturaleza última de la realidad. Kant nos propone una visión del ser humano muy compleja y a la vez muy esperanzadora.
Nos dice que tenemos límites en nuestro conocimiento, pero que somos libres para actuar moralmente. Y que la razón es la guía que nos permite orientarnos en ambos mundos, el mundo de la naturaleza y el mundo de la libertad. Es una filosofía que nos invita a pensar y a actuar. ¿No te parece? Sin duda. Kant nos deja un legado que sigue siendo relevante en el siglo XXI. Sus ideas nos ayudan a comprender mejor quiénes somos. ¿Y cómo debemos vivir? Y no necesitamos ser expertos en filosofía para comprender las ideas principales de Kant. Claro, con un poco de esfuerzo y curiosidad. Todos podemos acercarnos a su pensamiento. Y enriquecer nuestra propia visión del mundo. Y para eso estamos aquí, para hacer de la filosofía algo accesible, ¿Y apasionante para todos? porque la filosofía no es algo lejano y abstracto. Nos concierne a todos. Uf, menuda inmersión en la mente de Kant. Realmente me ha hecho pensar. Pero, ¿sabes qué me intriga? Dime. ¿Qué tipo de controversia o debate ha generado la crítica de la razón pura? Porque no podemos esperar que un libro tan revolucionario haya pasado desapercibido, ¿verdad? Claro que no. La crítica ha sido como una bomba en el mundo de la filosofía. Ha generado ondas expansivas que llegan hasta nuestros días. Es lógico, Kant tocó temas tan fundamentales que era inevitable que su obra generara polémica. Exacto. Y una de las mayores controversias tiene que ver con la distinción entre fenómenos y númenos. Ah, sí, esa idea de que solo podemos conocer las apariencias, pero no la realidad en sí misma. Exactamente. Algunos filósofos acusaron a Kant de caer en una especie de solipsismo, de decir que solo podemos conocer nuestra propia mente y no la realidad externa. Claro, si solo conocemos los fenómenos, ¿cómo podemos estar seguros de que existe una realidad independiente de nosotros? Esa es la gran crítica. Y Kant se defendió argumentando que si bien no podemos conocer el número directamente, sí podemos inferir su existencia a partir de la experiencia. A partir de la experiencia. Sí, por ejemplo, la experiencia de la causalidad. El hecho de que percibamos que ciertos eventos causan otros nos indica que hay algo más allá de nuestras propias percepciones. O sea que hay algo que produce esas conexiones causales. Exacto. Para Kant, la experiencia, aunque esté mediada por nuestra mente, sigue siendo una fuente de conocimiento sobre la realidad externa. Aunque sea una realidad que no podemos conocer completamente. Así es. Y esa idea de que podemos conocer la realidad a través de la experiencia, pero que esa realidad siempre estará mediada por nuestras estructuras mentales, es uno de los grandes legados de Kant. Es fascinante. Kant nos invita a ser conscientes de los límites de nuestro conocimiento, pero sin renunciar a la búsqueda de la verdad. Exactamente. Y hablando de límites, otro debate que generó la crítica tiene que ver con la relación entre razón y fe. Ah, interesante. Kant era creyente. Kant fue muy crítico con las pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Argumentaba que no eran válidas desde el punto de vista de la razón pura. Claro, porque si la razón pura solo nos permite conocer el mundo fenoménico, no podemos usarla para demostrar la existencia de Dios, que está más allá de la experiencia. Exacto. Pero eso no significa que Kant fuera ateo. De hecho, argumentó que la fe podía tener un papel legítimo. Un papel legítimo. Sí, pero no como sustituto de la razón, sino como complemento. O sea que para Kant, la fe no se pone a la razón, sino que la complementa. Exactamente. Kant creía que la razón y la fe podían coexistir, cada una con su propio ámbito. Es una visión muy interesante, que nos invita a ser tolerantes con las diferentes formas de conocimiento. Y a no caer en dogmatismos. Ni en el lado de la razón, ni en el lado de la fe. Exacto. Y para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría destacar la relevancia de Kant para el mundo actual. Sí, a pesar de que la crítica fue escrita hace siglos, sus ideas siguen vigentes. Totalmente. Por ejemplo, la distinción entre fenómenos y númenos puede ayudarnos a analizar el impacto de la tecnología. La tecnología. Piensa en la realidad virtual, la inteligencia artificial, las redes sociales, Nos encontramos cada vez más inmersos en mundos virtuales. que a veces se confunden con la realidad. Es cierto, la línea entre lo real y lo simulado se vuelve cada vez más borrosa. Y Kant nos invita a preguntarnos, ¿qué es real en estos mundos virtuales? ¿Cómo podemos distinguir entre la experiencia auténtica y la manipulación? Son preguntas cruciales. Y cantos de herramientas para responderlas. Nos recuerda que la realidad que experimentamos siempre estará mediada por nuestra mente. Y que debemos ser críticos con las tecnologías. Totalmente de acuerdo. Otro ejemplo de la relevancia de Kant es su ética. Ajá. En una época de avances tecnológicos tan rápidos, es fundamental reflexionar sobre las implicaciones éticas. De la inteligencia artificial, la biotecnología. Exacto. No basta con crear nuevas tecnologías Debemos asegurarnos de que se usen de forma ética que respeten la dignidad humana. y que promuevan el bien común. Y la ética kantiana, con su énfasis en la autonomía y la responsabilidad,
nos ofrece un marco para pensar en estos desafíos. Es increíble cómo un libro del siglo XVIII puede ser tan relevante hoy en día. Es que Kant abordó preguntas universales sobre la naturaleza humana, el conocimiento, la realidad, la ética, Preguntas que siguen siendo relevantes. independientemente de los avances tecnológicos. Y con eso, creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en la crítica de la razón pura, Ha sido un viaje fascinante. lleno de ideas desafiantes y reveladoras. Un placer compartir este viaje contigo y con nuestros oyentes. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir explorando a Kant. Ya, atreverse a saber por sí mismos. Hasta la próxima inmersión.